Muy bien, amados hermanos, seamos bienvenidos todos. Y pues el día de hoy vamos a tratar un tema adecuado para esta fecha, para estos días, Señor. Y hermanos, el tema del día de hoy es las 7 palabras de Jesucristo desde la cruz. Y pues vemos que este es un eco de la redención que tenemos en Jesucristo. Pero antes de empezar, quisiera leer el texto base en Primera de Corintios 1:18 y Primera de Corintios 2:2. Si quieren acompañarme, hermanos, con sus Biblias, Primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y Primera de Corintios 2:2 dice, Primera de Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, pues estamos en unos días muy solemnes. Yo creo que esta época en la cual recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz está lleno de solemnidad porque estamos hablando de su muerte física en la cruz. Y aunque para muchos de nosotros sean días feriados, sean días de descanso, días de asueto, realmente son días muy solemnes para nosotros como cristianos. Estamos conmemorando el evento más importante en la historia del mundo, el evento que cambia todo y además es un evento central en nuestra fe cristiana, ya que nuestra fe se basa en la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Y bueno, pues vemos que esta muerte en la cruz no fue un accidente, mucho menos una derrota de nuestro Señor Jesucristo, sino al contrario, es justamente el plan divino de Dios, ¿verdad? Que antes de la fundación del mundo ya estaba este plan, justamente todos los detalles planeados por Dios Padre. Y vemos que este plan es el plan de salvación de Dios para con el mundo, ¿no? Podemos ver que ahí observamos al Cordero de Dios en la cruz, ofreciendo su vida en rescate por todo el mundo, ¿no? En rescate por el pecado de los hombres. Así es de que estas palabras que vamos a escuchar, estas 7 palabras en la agonía del Señor Jesucristo, no solamente son las frases de un moribundo, sino como tal también tienen un significado muy profundo, ya que son la culminación de su obra en la tierra. Aquí vemos cómo Él concluye este peregrinaje que Él tuvo con nosotros cuando estuvo en la tierra. Son declaraciones teológicas profundas, un significado muy profundo que vamos a estar estudiando cada una de ellas, que nos van a reflejar el carácter lleno de amor de nuestro Señor, van a mostrarnos la justicia perfecta de Dios, van a darle sentido a su sacrificio en la cruz. Y vamos a ver cómo todo esto es simple y sencillamente un eco de victoria de lo que Él hace en la cruz. Es su hora culminante y vemos allí cómo vamos a poder ver la ventana del alma de nuestro Salvador directamente en la cruz. Es importante meditar en estas palabras, de sus últimas palabras de Jesucristo en la cruz, porque nos van a llevar a adorarle más, a entender más su sacrificio, a entregarnos más a Él. Él dio todo lo que tenía, dejó su reinado en el cielo, se vino a hacer pues lo más vil, ¿verdad?, de su creación. Un hombre en cierto momento toma nuestro papel como pecadores, se hace él pecador, toma el papel de pecador y muere en la cruz para satisfacer la justicia de Dios. Entonces tenemos que entender lo ancho, lo profundo, lo alto de su amor para con nosotros, que es grandísimo. También nos va a ayudar a ver la gravedad de nuestro pecado, lo que tuvo que hacer Él para pagar por nuestros pecados, el significado que tiene. Es importante que veamos el pecado sumamente gravoso, porque justamente fue requerido el pago
de la sangre de nuestro Creador. Entonces, también podemos ver la suficiencia de Cristo, ¿no? Recordar las cinco solas: solo Cristo, solo fe, sola gracia y solo escritura, ¿no? Y solo gloria, la gloria de Él, ¿verdad? De Dios. Así es de que también podemos ver cómo esto se relaciona con nuestra seguridad de salvación, así como Él tuvo fe, ¿verdad? En sus últimos momentos de poder entregar su vida al Padre, su alma al Padre, nosotros también podemos tener nuestra seguridad. Entonces, vamos a tratar de ver la profundidad del mensaje de estas 7 palabras de Dios en la cruz, de Jesucristo en la cruz, y esperemos que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones para apreciar las palabras más importantes con las que termina su vida Cristo, esas palabras desde el sufrimiento, desde la presencia ante el mundo, los testigos del mundo, teniendo a Dios Padre como testigo de ese momento culminante en donde Él acaba su obra, en donde vamos a poder ver cómo Él termina su obra en la tierra, y vamos a poder escuchar esas palabras que Jesucristo da desde ese púlpito de dolor y de gracia que Él tiene. Amén, hermanos. Entonces empecemos con la primera palabra, una palabra maravillosa que resume prácticamente lo que Él hace. Recordemos sus palabras: yo no he venido a juzgar al mundo, ¿no? Sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces son palabras de perdón. Él viene a perdonar nuestros pecados, a darnos esta oportunidad grande. Les invito a leer Lucas, capítulo 23, versículo 34, en la primera parte, y ahí vemos estas palabras importantes de Jesús que dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y recordemos el contexto. En ese momento Cristo está siendo crucificado por medio de los soldados romanos que tienen una orden de crucificarle. Vemos cómo los líderes judíos están satisfechos, ¿verdad? Están expectantes de ver que ese anhelo de venganza, de justicia se satisfaga. Vemos también un pueblo que está atento a lo que está ocurriendo después de haber visto a Jesucristo, ¿verdad? En este día domingo de Ramos, en donde Él entra a Jerusalén con muchísima gloria, en donde todo el pueblo lo corea, ¿verdad? Lo reconoce como el Rey de Reyes. Y sin embargo, en ese momento está a punto de ser crucificado. Vemos que Él viene de una tortura en donde Él vive, ¿verdad? Un sufrimiento indescriptible en su cuerpo, en donde es pues humillado públicamente, es lacerado, ¿verdad? Ha sido antes escarmentado por los supuestos delitos que él ha cometido de hacerse igual a Dios. Y entonces vamos a ver cómo es grande su corazón, cómo es grande su amor. Aquí podemos ver en estas palabras en donde él, en vez de pensar en su sufrimiento, en declamar o reclamar venganza, justicia humana, en donde él pudiera mostrar odio, ¿verdad?, en contra de sus agresores, empieza justamente a hacer lo contrario, empieza a poner atención en las necesidades de los demás, ¿no? Qué gran amor, qué gran corazón tiene nuestro Señor. Su primera palabra es de oración por sus verdugos, ¿no? Pidiéndole a Dios perdón. Entonces, en ese momento vemos una de las funciones principales de Jesucristo de ser sacerdote. Él en ese momento es el sumo sacerdote que está intercediendo por su pueblo, por los suyos, ¿no? Y hace un ejemplo muy práctico. Él muestra todo lo que es la palabra de Dios en su vida. Recordemos, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 44, en donde Él nos pide amar a nuestros enemigos, ¿no? Orar por aquellos que nos persiguen. Entonces Él, en su testimonio de vida, en una de sus últimas palabras, Él pide al Padre como
ese sumo sacerdote que pide por nosotros. Y es un perdón divino, ¿no? De parte de quien viene de nuestro abogado, viene a través de nuestro sumo sacerdote. Y vemos que Él tiene todo el poder. Aquí radica justamente nuestra fe, ¿verdad? En donde Él como Dios es el único que puede perdonar pecados. Recordemos, por ejemplo, Marcos 2:7, que dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos a Jesucristo en este momento mostrando su dependencia al Padre, mostrando una sumisión en su rol como mediador. Él toma este papel y intercede por nosotros. Este perdón se basa justamente en la obra de Él mismo, en donde Él está realizando en ese momento toda la obra necesaria, ¿no? En donde Él pide la absolución de los pecados, Él pide perdón de los pecados, Él intercede por por los suyos, ¿verdad? Eso no excusa la culpabilidad, dice, afirma, porque no saben lo que hacen, ¿no? En ese momento están acabando con el creador de la vida, ¿no? Están haciendo pues una falta eh, cósmica enorme, ¿no? En donde como al creador de todo el universo, de toda la vida, están terminando, ¿no? Aquí se ve una ignorancia enorme, podemos ver una ceguera espiritual gigantesca de parte de este pueblo judío, que no son más que representantes de nosotros, ¿no? No somos diferentes. Podemos ver que ellos están terminando con el autor con el autor de la vida, y pues vamos a ver que esta ignorancia que tenemos como hombres, como seres humanos, requiere de una gracia divina, ¿verdad? Porque la falta es la mayúscula. Imagínense, ¿no? O sea, ¿qué mayor mal hay que terminar con el que ama, con el que crea, con el que hace? ¿Habrá algún mal mayor que este, hermano? El asesinato del Creador, el asesinato de Jesucristo. Hay una falta mayor a esta. Entonces, es una falta, es un pecado mayúsculo, grande, ¿verdad? Y que, bueno, pues aquí podemos ver todavía algo mayor. Ante un mal supremo viene un bien supremo, ¿no? Como vamos a ver que aquí hay una demostración de la misericordia, del amor de Jesucristo, ¿no? Él ofrece perdón, incluso en el momento más atroz de rechazo que alguien pueda tener. A la persona que es más grande, más capaz de ser amada en todo el mundo, en toda la historia de esta tierra, se le desprecia, se le rechaza, se le da la espalda. Y bueno, este también es un modelo para nosotros. Si Jesucristo pudo perdonar a sus asesinos, nosotros, ¿qué no podemos perdonar? Estamos llamados a imitarle, a buscar, ¿verdad? También, así como Él mostró misericordia, como Él perdonó a sus verdugos, también nos invita a que nosotros, con esta enseñanza práctica, podamos nosotros también hacer lo mismo con aquellos que nos han dañado, con aquellos, incluso con nosotros mismos, ¿no? Si nosotros hemos sido parte de lo que ha destruido su creación, nosotros como creación podemos perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Así como Él nos perdonó, nosotros podemos perdonarnos y perdonar a todos aquellos que nos han dañado. Entonces, es el fundamento del Evangelio, la disposición primeramente a perdonar. Vemos cómo Él cierra este ciclo en donde está enfatizando el perdón como una de sus principales tareas, ¿no? Él, como sumo sacerdote en ese momento, pide perdón intercediendo por nosotros ante el Padre. Y este perdón es para todo el mundo, está disponible para toda criatura, simple y sencillamente cumpliendo los requisitos, ¿verdad? De tener fe en Él, en ir en arrepentimiento. Si estamos arrepentidos a través de ver el costo tan alto que tiene nuestro pecado,
o nuestros pecados en general, ver cómo es posible ese perdón. Jesús lo otorga y lo pide al Padre, solamente basta arrepentirnos, ¿verdad? No seguir haciendo eso. Tratar de hacer lo mejor que podamos. En algún momento escuchaba, ¿qué sentido tiene para el cristiano el arrepentirse si va a seguir pecando? ¿Verdad? Si no podemos dejar el pecado y vamos a seguir pecando por siempre, ¿qué sentido tiene entonces pedir perdón? Simple y sencillamente no es que impunemente pequemos, sino que hacemos con ayuda del Espíritu Santo nuestro mejor esfuerzo para no volver a pecar, ¿no? Eso es lo que nos pide que de todo corazón lo hagamos, ¿verdad? Que nos arrepintamos de esto. Entonces, este perdón está disponible para todos nosotros, para todo hombre en la tierra, y ojalá lo podamos valorar y creer en su sacrificio en la cruz. Y bueno, viene, así como fue importante esta primera palabra, también viene una segunda palabra muy contundente, que es nuestra esperanza, es nuestra fe. Vamos a escuchar en Lucas 23, 41, 43, vamos a escuchar este momento, ¿verdad? Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre que estaba viendo a una persona muriendo, que está siendo sometida por la justicia romana, tiene una fe extraordinaria. Ve más allá de lo evidente, ¿no? Puede reconocer la santidad de Jesucristo, ¿verdad? Dice, ningún mal hizo. Reconoce también su realeza. Puede ver, ese hombre santo es perfecto. Y él reconoce su realeza y además su futuro glorioso. Dice, cuando vengas en tu reino. Puede tener una fe que ve más allá de lo que está ocurriendo en ese momento y lo reconoce a Jesús como Rey y como su Señor, ¿no? Como su Salvador. Incluso en esos momentos en donde lo está viendo morir, sabe que va a venir. Cree en su resurrección, hermano. Cuando vengas, cuando regreses, ¿verdad? Él habla aquí directamente, acuérdate de mí cuando vengas, ¿no? Entonces vamos a ver qué respuesta ante esa fe demostrada de este malhechor, en el cual ya no hay tiempo para buenas obras, en el cual ya no hay tiempo para que él se bautice, en el cual no hay tiempo para que él pueda ser parte de la iglesia. En ese momento él está arrepentido, ¿verdad? Y afirma Jesucristo algo importante, de cierto, de verdad, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esto contradice bíblicamente algunas doctrinas teológicas de unas sectas, ¿no? Por ejemplo, hablan acerca del purgatorio, hablan, por ejemplo, acerca de dormir, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que no es así, que la salvación es inmediata, es instantánea. Podemos ver cómo en ese momento, ¿verdad? Falta que él muera, este malhechor muera, para que de inmediato esté en el paraíso, en la presencia de Dios, ¿no? No hay punto intermedio, no hay un punto inconsciente para nosotros, no hay momento de estar dormidos, es una seguridad instantánea que tenemos, ¿verdad? En verdad,
te digo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la esencia del el paraíso no es un lugar como tal, sino es la presencia de Jesucristo. El infierno es estar lejos de Dios y el paraíso es estar al lado de Jesús, es estar al lado de Cristo. Ahí podemos ver que esa comunión que tenemos con Él es máxima, ¿no? Si el día de hoy podemos tener la bendición de Dios por la su presencia en nuestra vida, imagínense en ese paraíso prometido, ¿no? En donde su presencia y la comunión con Él es la más grande que hay. Nosotros sabemos que el paraíso, de acuerdo a la Biblia, pues es el lugar de los justos, ¿no? Es el lugar en donde después de la muerte se encuentra uno en presencia de Dios. Entonces, nosotros podemos ver que este criminal, este malhechor, por fe, no por obras, ya no tiene tiempo de nada, sus obras de toda la vida fueron malas, pero hizo una sola cosa buena que ojalá nosotros podamos hacer, ¿no? Creer en Jesucristo, creer en su resurrección, como lo hace Él, ¿no? Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y pide para Él, se apropia de ese sacrificio, ¿no? En la cruz. Está muriendo, está escuchándolo, posiblemente escuchó cuando clamó, Padre, perdona, porque no saben lo que hacen. Pudo haber escuchado y también en ese momento decir, este hombre santo, yo también me apropio para mí este ofrecimiento de perdón. Y en su fe, ¿verdad? Él recibe por la gracia de Dios únicamente, no por sus obras, por la gracia de Dios, recibe la salvación. En el último momento, logra arrepentirse. Entonces, esto es un ejemplo, vemos, ¿verdad?, acerca de los reformadores, de cómo las doctrinas principales de la salvación lo hacen ver, ¿no? A través de la sola fe, de la sola gracia, de solo Jesucristo. Entonces, el que tiene a Cristo tiene la vida, ¿verdad? Como vemos en Juan 5:24, dice, de cierto, otra vez sus palabras, ¿verdad? En verdad, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza como creyentes. Nosotros pensamos que la muerte física no es el fin, sino apenas es la puerta hacia la presencia inmediata de Jesucristo. Amén, hermanos. Es una puerta gloriosa. Y mientras una persona respire, tiene esa oportunidad. Mientras podamos respirar, tenemos esa oportunidad de acercarnos con arrepentimiento y con fe a Jesucristo, ¿verdad? Como lo hizo este malhechor, que hasta en su último momento pudo lograr a través de la fe en Cristo, que no es algo de nosotros, porque incluso la fe, como sabemos, pues viene de Dios. Pero este momento enorme nos da nuestra esperanza, ¿no? Nos da nuestra convicción como cristianos. Son palabras elegidas desde todo el tiempo, ¿no? El perdón como una base principal de los hechos de Cristo y ahora también una promesa de vida eterna. Si lo hizo para un malhechor terrible, también nosotros como pecadores podemos tener esa oportunidad de acercarnos a Él con esa convicción. Otra palabra importante acerca de el cuidado que Dios tiene para con los suyos en la tierra. Les invito a leer Juan 19, 26, 27. Aquí aparece la tercera palabra de Cristo en la cruz. Y dice así Juan 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo,
he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nuevamente vemos el gran amor que muestra el corazón de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En los tiempos más difíciles de agonía, de dolor principal, Él se preocupa por los demás, ¿no? Primeramente por todo el mundo, dice, perdónalos, ¿no? Qué gran amor, qué mente tan perfecta. No hay cabida de odio, no hay cabida de venganza, sino de amor. De despreocuparse por lo que él está pasando y ocuparse de los demás, ¿no? Se preocupa por su discípulo, a quien él tanto amaba, ¿verdad? A Juan. Y también se preocupa poniendo distancia, no le dice madre, le dice mujer. Esa palabra de mujer pone distancia, ¿verdad? En donde él aclara que él es el Dios, ¿verdad? Y ella es una mujer que fue usada como instrumento para su venida al mundo, y sin embargo él ve, ¿verdad?, como ese Dios lleno de amor que se sigue preocupando por las necesidades físicas en la tierra, ¿verdad? Esto básicamente es un mensaje para nosotros como iglesia. Hay personas en nuestra iglesia que pueden ser viudas, huérfanos, ¿verdad? Personas que nosotros como iglesia estamos llamados a procurarles, a asistirles, a bendecirles, ¿no? La iglesia de Cristo apoya a las viudas, la iglesia de Cristo apoya a los huérfanos, ¿verdad? Aparta fundamentalmente para los suyos, el poder ir más allá a lo mejor de un diezmo, ofrendas para la familia de la fe, ¿no? Esta es la enseñanza que Cristo nos da en la cruz, en donde Él se preocupa por las necesidades físicas. Ahí hay una viuda, pero ahí hay un discípulo, hay un seguidor de Él que como iglesia está fundando en ese momento, que fue lo que Él hizo, una iglesia en la cual enseñaba, ¿verdad? El discípulo ve por las viudas. Entonces, ahí vemos que a esta mujer no la deja desamparada con falta de amor, sino encomienda a su iglesia a amarle, ¿verdad? A ver por ella, ¿verdad? A ver como ese sustituto que va a cuidar de ella. También nos da un mensaje a nosotros. Recordemos, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo en Primera de Timoteo 5:4. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, los hijos y los nietos, a ser piadosos primero con su propia familia y a recompensar a sus padres, sabiendo, porque esto es lo bueno y agradable a Dios. Así es de que en ese momento estamos viendo cómo Cristo hace, ¿verdad?, que nosotros podamos ver por los más necesitados, pero primeramente por los de la familia de la fe. Lo vemos en este momento. Es el mensaje que nos da a nosotros como iglesia, ver por los nuestros, por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestros hermanos, sí, filiales, aunque también vemos que hay una cierta separación, ¿verdad? De cuando van y le buscan a Cristo y dicen, te está buscando tu madre y tus hermanos, y dice, ¿dónde están mis padres y mis hermanos? Aquí. Mi padre y mi hermano es aquel que hace la voluntad de Dios, ¿no? Hay una claridad acerca de la familia de la fe. Entonces podemos ver que Juan obedece, ¿verdad? Podemos ver el testimonio de Juan en donde desde aquella hora el discípulo amado Juan la recibió en casa de forma obediente a la encomienda que le hace su Señor. Entonces aquí podemos ver que este acto en donde Cristo ve por las necesidades ahora también de los demás es un acto pues muy tangible de amor para nosotros en medio del sufrimiento más extremo que puede haber. ¿Por qué? Porque imagínense la carga moral
la carga emocional que tiene nuestro Señor cuando está asumiendo que Él está pagando por los pecados de todo el mundo, de todos los seres humanos, que será llevado a la justicia por Dios Padre, en donde Él derramará en la cruz toda su ira en contra del pecado. Ustedes pueden saber la carga emocional que tiene Cristo en ese momento. Es inconcebible, ¿no? Es el mayor sufrimiento, más que el físico, el sufrimiento de todo el conocimiento que tiene de lo que está pasando. Él está muriendo por el mundo, por los pecados del mundo. Y en ese momento, en vez de ver su dolor, ve la necesidad de redención del hombre, ve la necesidad de cuidados que tienen las personas. Qué grandes palabras, qué gran enseñanza para nosotros. Por eso, el que más ha sufrido en este mundo y el que ha tenido la muerte más injusta y más cruel es Él, es Jesucristo, por todo lo que estaba consciente de lo que era ese momento, ¿no? No hay peor sufrimiento y Él fue capaz de soportar esto tanto que sudó sangre, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ahí vemos esta tercera palabra tan importante. Nos vamos a la cuarta palabra, en donde podemos ver su mayor necesidad, su mayor dolor. El dolor más grande que pudo padecer nuestro Señor Jesucristo nos lo va a revelar en ese momento, en una angustia suprema. No hay más grande angustia que esta. Dice Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. ¿Se imaginan a Jesús clamando a gran voz? Diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toda la tierra está perfectamente en armonía con el momento. Está en tinieblas, está en oscuridad. Es el momento no en donde muere Él, sino en donde Él es abandonado en esa relación estrecha que siempre ha tenido con el Padre. La tierra, por una obra sobrenatural, se pone en tinieblas, el momento más oscuro, ¿verdad? Y vemos cómo esa oscuridad está simbolizando la oscuridad espiritual y la lejanía que podemos tener los hombres de Dios, ¿verdad? Esa oscuridad en donde viene un juicio terrible en contra del pecado. El pecado como una forma de oscuridad. Ahí se hace presente, se siente un abandono completamente de la presencia espiritual, porque Dios está allí, ¿verdad? Él está allí. Pero esa comunión con el Padre se está apagada completamente. Y muestra ese clímax de la expiación, en donde Él muere muy cercamente por nosotros, pero siente esa lejanía de su Padre. Él en ese momento está cargando con todo el peso del pecado. Al sentir todo el peso del pecado en sí mismo, el pecado de toda de la humanidad, imagínense qué lejos está de Dios Padre. Siente un vacío tremendo. Siente una gran necesidad espiritual. Él está cargando en ese momento con todo el peso del pecado y alguien que no lo merecía, ¿no? Recordemos al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia por medio de él. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el peso del pecado de todos nosotros. Él experimentó por nosotros la lejanía física, la comunión con el Padre,
porque eso es lo que merece nuestro pecado. Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado, y en ese momento Él siente ese abandono, ¿verdad? Tanto judicial como relacional con el Padre, ¿no? La comunión perfecta que siempre mantuvo, una comunión íntima, estrecha, perfecta que siempre tuvo con el Padre, en ese momento se rompe por la carga del pecado. Y él clama sintiendo ese dolor, él clama y grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Como él busca, anhela, pide, extraña nuevamente la relación con su padre, ¿no? Cuando la percibe dice, no, no me abandones. ¿Por qué? Entonces vemos cómo se recuerda en la solo escritura el Salmo 22:1, ¿no? Cuando David habla de eso, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este es un salmo mesiánico que habla de las palabras que el Mesías iba a repetir, aumentándole la palabra Padre, ¿no? Sin embargo, todo esto va a terminar en un triunfo grande, este desamparo, que es realmente, no es una pregunta de ignorancia o de duda sobre el plan de Dios, porque Él lo sabe desde siempre, sino simple y sencillamente es respuesta a la agonía interior, espiritual que Él sentía con respecto a ese momento, ¿no? Es un reflejo de lo que Él está sintiendo, no porque no entienda lo que está pasando, sino un reflejo de lo que Él está sintiendo. Él está tomando nuestro lugar en la cruz en ese momento. Él toma el lugar del hombre más vil y pecador, de todos y cada uno de nosotros, y está sufriendo el infierno en ese momento. ¿Qué es el infierno? Básicamente la separación de Dios de nosotros. Y Él en ese momento, Cristo, está sintiendo el infierno, la separación de Dios, ¿no? Penalmente, Él toma nuestro lugar, es nuestro sustituto y expía nuestro pecado, es la máxima expresión de la expresión sustitutoria. Cristo toma el lugar de nosotros, es tratado como nosotros deberíamos ser tratados, y Él recibe lo que no merece para darnos lo que nosotros no merecemos, ¿no? Aquí nosotros podemos estar invitados a ver la gravedad de nuestro pecado. ¿Qué tan grave es nuestro pecado? Imagínense que lo que Él recibió en la cruz es lo que nosotros merecemos, todos y cada uno de nosotros. No hay ni uno que se salve de nosotros. Todos estamos destituidos, ¿no? De la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Entonces, esa es la esencia del infierno, la separación de Dios, pero también, ¿verdad? Vemos que hay una promesa en donde el único que va a experimentar esa separación es Él, nosotros no. Recordemos la palabra de Dios en Hebreos 13:5, que dice el apóstol Pablo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Amén. Amén. Entonces, en ese momento, nosotros podemos tener la seguridad de que lo que Él sufrió, nosotros no lo hemos de padecer si creemos en su sacrificio en la cruz, si nos acercamos a Él, ¿verdad? Y solamente alguien divino, solamente alguien verdaderamente Dios, podía soportar la ira divina por el pecado del mundo. Amén. Solamente Él. Y alguien que es verdaderamente humano, como Cristo, puede experimentar la agonía y morir en nuestro lugar. Solamente un humano. Nos vamos a la quinta palabra. Cada una de las palabras tiene todo un profundo significado teológico y una enseñanza mayúscula.
está cerrando su labor en la tierra y cada palabra es elegida desde antes de la fundación del mundo por Dios, ¿no? Veamos otra necesidad. Dice Juan 19:28. Necesitaba Jesús también decir estas palabras. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado y para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Nosotros vemos que hay una palabra, ¿verdad? La palabra kenosis, en donde es básicamente el despojo que hizo Cristo de su deidad. Él se vacía de su deidad, se despoja de su deidad. Vamos a ver cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de esto en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos cómo se muestra que Jesús, siendo Dios, no usó esos atributos divinos a su favor, sino se despojó de ellos, ¿no? Se humilló, se hizo hombre como nosotros para cumplir con esa obra redentora. Él está en una situación de agonía. Recordemos que él está sudando sangre, es un término médico que se llama hematohidrosis. Y bueno, este momento en el cual él está teniendo un estrés emocional extremo, ¿no? Con toda la conciencia de lo que está viviendo en ese huerto de Getsemaní, antes de la crucifixión, ya empezaba a desfallecer, ya empezaba su sufrimiento. Y cómo en ese momento, cuando él está en agonía, ora más intensamente, ¿no? Busca más estrechamente la relación con Dios y la sangre o el sudor en forma de sangre caía, ¿verdad?, hasta la tierra. Y bueno, pues aquí estamos viendo este sufrimiento físico extremo con muchas necesidades, hay mucho dolor y dice, tengo sed. Esta es una afirmación verdadera acerca de la humanidad de Jesús, ¿no? Sufrió físicamente hasta la muerte, también emocionalmente, ¿verdad? De grado, yo creo que el mayor sufrimiento incomparable es el sufrimiento espiritual y emocional que le está pasando. Sus condiciones son extremas, él está desangrándose, está perdiendo sangre, se está deshidratando, tiene fiebre, está muriendo. Y vemos ahí que él no es un fantasma, que no es un ser divino que solo está intentando sufrir, no, él es 100% hombre, completamente, y él está sufriendo con todo, ¿verdad? Y en vez de eso, qué le dan? Vinagre. Recordemos otra vez, ¿verdad? En la sola escritura, el Salmo 96:21 dice, en mi sed me dieron de beber vinagre. Él tiene una sed atroz. Esto resalta su humillación, ¿verdad? Que hasta clama por agua. Él tiene sed. Aquel que convirtió el agua en vino no hizo uso de sus facultades divinas para él mismo hacer agua, ¿verdad? Aquel que dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Ahora está experimentando porque él así lo decidió, pues sed, ¿verdad? Se identifica así con la humanidad, él está plenamente consciente de la debilidad del hombre, de las necesidades del hombre, de nuestro sufrimiento. Él entiende nuestras necesidades físicas, él entiende nuestras necesidades emocionales, y sin embargo, él como Dios soberano desea sufrir por nosotros, desea padecer por nosotros. Es una sed más grande, una sed espiritual, ¿no? Una sed física, y que solamente Él puede saciar esa sed
espiritual. Entonces, ese es el costo del pecado, una sed espiritual grande. Todo aquel pecador como él lo está viviendo, tiene que padecer de la justicia y es un reflejo del costo inmenso de la redención en Cristo. Vámonos a la sexta palabra, una palabra contundente, ¿no? Dice Juan 19:30, la sexta palabra, dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, telestai, ¿no? Esta es una palabra de victoria. No es una palabra de resignación o de derrota, sino todo lo contrario, es un grito enorme de triunfo, de cumplimiento. Es una palabra que tiene muchísimo significado, tetelestai. Y bueno, tiene pues varias aplicaciones, por ejemplo, o varios significados, varias acepciones. Lo podemos ver, por ejemplo, en el ámbito comercial. Por ejemplo, implica que una deuda esté pagada al 100%. Una deuda ha sido liquidada. Y bueno, la deuda de nuestro pecado es como para emocionarnos, hermano. La deuda de nuestro pecado. Imagínense un criminal, un criminal que está a punto de ir a la cárcel por cadena perpetua y que le digan, tu deuda de tu pecado ha sido saldada. Wow. En su totalidad. El sacrificio de Cristo en donde no queda nada por pagar. Una deuda que Él paga por nosotros, ¿no? También tiene una implicación legal porque había que pagar una sentencia, ¿no? Una sentencia judicial, la cual ha sido cumplida por Cristo y ante una falta enorme, ¿no? La falta ante Dios, que es el pecado, son satisfechas por Cristo en la cruz, ¿no? También tiene un significado militar, porque el Padre le había dado una misión a Jesucristo por hacer. Le había dado una obra, ¿verdad? Por hacer. Y esa obra, esa misión que tenía Cristo, estaba hecha. Imagínense qué victoria. No hay mayor victoria en este mundo que esa. Cada victoria que tiene el hombre hoy es una derrota. Una victoria en la guerra es una derrota. Una victoria en un juego es una derrota. ¿En qué estás dedicando tus energías? Imagínense la verdadera victoria, por la cual sí valdría la pena corear por toda la eternidad y glorificar al único que merece toda la gloria, porque el éxito es de Él, hermanos, en esta palabra, ¿no? La única victoria que vale la pena es la que Él tuvo, la de nosotros no. Y si tenemos alguna en Cristo, es por su gracia, no por nosotros. Escuché a alguien que decía, es que no le robes el mérito al hombre. Perdóname, ¿qué mérito tiene el hombre? ¿Qué tiene el hombre que no le haya sido dado? ¿Amén? Amén. Amén. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Fue la mayor victoria, la única victoria digna es de Él y es definitiva. No queda nada que hacer. Su misión redentora fue realizada. Entonces su expiación por el pecado está satisfecha. La ley ha sido cumplida en su sacrificio. Él mismo, todas las profecías de su muerte, de su agonía, de su sufrimiento, están cumplidas. Ha cumplido toda la escritura. Él dijo, yo no he venido a derogar, he venido a cumplir. Y él cumplió completamente con cada parte de la ley, siendo perfecto en su vida y pagando por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. Así es de que esta es una palabra
de victoria, de gloria, la más enorme que ha podido escuchar oídos humanos, la palabra más grande de victoria que debemos compartir con Él, porque es para nosotros esa victoria, hermanos. No depende de nuestros esfuerzos para nada, no depende de ninguna obra que nosotros podamos hacer, sino que es la obra consumada por Cristo. Nosotros no podemos añadir nada a su sacrificio perfecto. Todo está pagado. Por eso la suficiencia de Cristo, ¿no? Se rechaza, nosotros rechazamos cualquier sistema de salvación por obras o por méritos humanos. No se necesita más sacrificio por el pecado, solamente confianza podemos tener y paz, ¿verdad? Podemos descansar en la obra de Cristo en la cruz y nosotros tenemos paz para con Dios por su obra en la cruz. Somos justificados por Él, ¿verdad? Toda su justicia es imputada en nosotros y somos justos delante de Él si confiamos en su sacrificio en la cruz. Ahora nosotros, por amor, por gratitud, vivimos para Él, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos gracias a su obra consumada en la cruz, ¿no? Este sacrificio nos impulsa, nos debe impulsar, hermanos, a vivir vidas que le agraden, porque Él hizo muchas cosas que no le agradaban por nosotros. Amén, hermanos. Amén. Y la última palabra, la séptima palabra, una palabra de fe, una palabra de confianza. Otra vez Él nos pone el ejemplo de lo que es la fe y la confianza. Una fe total, absoluta. Dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Físicamente estaba muriendo, muy seguramente, como es común en las crucifixiones, murió por asfixia, por agotamiento. Ya la semana pasada nos explicó nuestro pastor acerca de cómo era la muerte en la cruz. También había perdido tanta sangre que vino un shock hipovolémico, muy poca sangre y empieza a fallar todo. Y todos los órganos fallan. Todos los órganos, cuando no hay sangre, empiezan a fallar y viene la muerte, ¿no? Y su última palabra de Jesús antes de morir es una declaración de confianza y de sumisión, ¿verdad? Él confía, se da completamente al Padre, ¿verdad? Voluntariamente. Es un clamor que hace Él. Justo su última palabra antes de morir va dirigida a su Padre. Después de haber hablado por el pueblo, por sus verdugos, por clamar, por pedir perdón, por reflejar sus necesidades, Él entrega su espíritu. Nadie le quita la vida. Él no es víctima. Él la entrega completamente. Su obra es obediente. Y en ese momento vuelve, ¿verdad?, a la comunión con el Padre diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, me entrego a ti, ¿verdad? En esa confianza absoluta en el cuidado que Él está mostrando que el Padre va a tener, ¿verdad? Incluso en la muerte, ¿verdad? Encomienda su espíritu humano al Padre, anticipando su resurrección, porque ¿a quién le está encomendando su alma, verdad? Entonces, nosotros como creyentes podemos tener esta misma esperanza, podemos también confiar nuestro espíritu al Padre. Amén, hermanos. Podemos confiar, ¿verdad? Que al enfrentar nuestra muerte podemos en esos momentos, ¿verdad? Confiar solamente a aquel que puede darnos el lugar seguro, que solamente en sus manos podemos estar seguros y tener esa esperanza que Él nos da. En ese momento Él tiene paz con Dios, ha consumado su obra, Jesús muere en paz con el Padre y nosotros somos justificados por su sangre. Ahí podemos ver entonces cómo en esta soberanía de Cristo, Él decide
morir, ¿verdad? Por nosotros en esa victoria definitiva sobre la muerte y que va a venir en resurrección. Podemos entonces nosotros descansar así como Él nos puso el ejemplo, en esa confianza en Dios, ¿verdad? En todas las circunstancias, aún en las circunstancias más difíciles, sobre todo en las más difíciles, en la hora más oscura de la tierra, confiar en Dios, ¿verdad? En medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras aflicciones, ya que Él tiene el control, ¿verdad? Y sus propósitos son buenos. Pues muy bien, amados hermanos, hemos llegado pues al final de estas palabras. Quisiera leer Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hemos visto, hermanos, el perdón que Jesucristo pide, el perdón que se nos ofrece. Podemos tener esa promesa de seguridad de estar en el paraíso con Él. Podemos confiar en que Él no nos abandonará, así como miembros de la iglesia, de su iglesia, Él va a tener cuidado por nosotros. Hemos sido testigos de su agonía en un cuerpo humano real que sufrió el más grande sufrimiento de todos los seres humanos que han pisado la tierra, porque Él estaba cargando con el pecado de todos los hombres. Esa humanidad que compartimos con él sintió nuestra debilidad, nuestra necesidad, sufrió y padeció ese desamparo de Dios Padre. Podemos ver cómo su obra se completó para nosotros, ¿verdad? Y cómo podemos tener en Él esa esperanza, de esa confianza que aún en la muerte podemos descansar en Él. Así es de que, pues, hermanos, estamos invitados el día de hoy a crecer en adoración a nuestro Señor, a descansar en esta semana, no para más que un descanso físico, sino para un encuentro con nuestro Señor, prepararnos, ¿verdad? Que no solo sea una tradición, sino que realmente meditemos en estas palabras, meditemos en el significado de esta semana, que profundicemos y que podamos crecer en gratitud, que nuestra fe se fortalezca, que nos impulse a vivir, a entregar, así como Él se entregó, que nosotros podamos entregar en nuestras vidas rendidas a Él, ¿verdad? Por todo lo que dio por nosotros. Y pues bueno, estamos invitados en este tiempo a recordar su sacrificio y sus últimas palabras de Cristo cuando Él muere. Pues muy bien, amados hermanos, vamos a